especialistas piensan que a una persona el costeo de su manejo de atención solo se ve resumido en los tratamientos que le dan. Agarras y piensas que, ok, la persona solo va a gastar tanto porque no puede, porque tiene que recibir una intervención sanitaria. Pero no te pones a pensar detrás de estos costos que no están contemplados, lo que hace que en medicina el tema económico sea un constante proceso dinámico, ¿cierto? O sea, tú tienes que evaluar la arista económica al momento de hacer tus actividades desde una perspectiva bastante dinámica. ¿Cómo integramos esto con lo que hemos ido hablando constantemente a lo largo de todas estas semanas? ¿No? Que si bien es cierto, por ejemplo, en el concepto de medicina basada en evidencia, tenemos un pilar que es la evidencia, un pilar que es la experiencia clínica, tenemos un tercer pilar, ¿no? Que son las condiciones, las circunstancias, las expectativas de nuestros pacientes. Y en esas circunstancias del paciente es donde, indirectamente, nosotros tenemos que impregnar este tipo de raciocinio para poder nosotros también administrar la mejor intervención en salud y tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Viendo un poco lo que tienen en la pizarra, todo lo que hemos dicho tiene relación para que no se pierdan un poco, es que la economía de la salud como disciplina, ¿ok? Que no es una disciplina sucedánea a la medicina, es una disciplina que parte de un enfoque económico per se. Y es importante reconocerlo. En países como el nuestro, los profesionales que nos dedicamos a temas de economía de la salud, partimos generalmente de una primera aproximación clínica. ¿Ok? Vayan a cualquier facultad de economía de pregrado del Perú. Vean las currículas y en qué currículas se priorizan los temas relacionados a economías, por así decirlo, les denominan a veces hasta multidisciplinario, ¿no? A un economista lo forman generalmente o el estudiante de economía, así como ustedes que estudian medicina, su única cabeza está en ponerse una bata blanca, ir ahí a atender un paciente, comer otro house. A un estudiante de economía lo forman en su cabecita o su primer impronta de lo que es su carrera es que va a ser un economista para el Estado, va a ser un economista para una empresa, ¿no? Va a tener su propia, va a trabajar en Nueva York, ahí, World Trade Center, ¿ok? Pero no es así, ¿ok? Hay muy pocas facultades de medicina en el Perú y eso está mejorando, gracias a Dios, que incentivan a sus estudiantes a tocar estos tópicos. Facultades como la de Católica y la de San Marcos son las que un poco tienen más en onda este tipo de conceptos, porque al menos tienen una clase sobre economía de la salud. Porque es importante resaltarlo, porque en otros países, mañana más tarde quienes quieran ser gerentes, van a cruzarse, y las personas que lideran estos temas en otros lugares no son médicos, como a veces nos meten en la cabeza acá, ¿no? Que para lograr ser un director de un hospital tienes que ser médico, que para lograr ser ministro tienes que ser médico, o sea, acá tenemos una muy mala preponderancia en la carrera de medicina en relación a la capacidad que tenemos para poder afrontar. Somos todistas, ¿no? Cuando no es así. La economía de la salud es una ciencia que parte economista para soportar las necesidades, ¿no? En el área de la medicina. Es importante porque en Perú recientemente, desde el año 2025, estamos entrando a esta ola, ¿ok? 2025 hacia atrás, conocíamos que era economía de la salud, sí. 2025 hacia atrás, las personas que se dedicaban al tema de toma de decisiones sabían que era economía de la salud, sí. Que la hagan bien o que sepan los conceptos claros, quizás ahí entramos en temáticas. Doctor, varios alumnos están escribiendo si podría dar 10 minutos de tolerancias hasta las 8 en lo que llegan. Que vengan, pero que esperen, ¿no? No, que entren, no hay problema. Pero recién la institucionalización en nuestro país de tópicos de economía de la salud, verifíquenlo, es el año 2025. ¿Bajo qué preceptos históricos en nuestro país? El primer precepto histórico, la pandemia, ¿ok? En la pandemia se dieron luces de cuáles eran las deficiencias en el sistema, y no solo deficiencias para poder tener inmediatamente una intervención a la mano, ¿no? Sino deficiencias en el tema de la distribución de recursos para combatir la pandemia.
Todos ustedes lo han sufrido. ¿Ok? Posterior a ello, las dos principales leyes que han hecho que todo esto se capitalice en nuestro país son la Ley Nacional del Cáncer y la Ley Nacional de Enfermedades Raras o Huérfanas. ¿Por qué principalmente? Porque son las dos principales leyes que han hecho o han involucrado dentro de nuestra sociedad el primer avisoramiento de la necesidad de intervenciones costosas. Intervenciones que, vuelvo a repetir, ni siquiera los propios oncólogos a veces saben del costo real de una intervención. ¿Cierto? ¿Cuál es la mentalidad de un especialista en un sistema? Un especialista básico en un sistema. La principal responsabilidad que ellos tienen en la cabeza es recetar, ¿no? Y en la cabecita de los especialistas, de esas lumbreras que ustedes tienen como docentes, está que ellos tienen que tener a la mano todito, ¿no? Ellos van a diversas partes del mundo, les meten diversa información, y en su cabeza está que, Dios, el sistema está tan pésimo que yo no puedo recetar como si fuera caramelo a mi libre disposición un medicamento que cuesta $1 millón. ¿Por qué no puedo, no? O sea, ellos piensan, ¿por qué? Porque, hoy vuelvo a repetir, y es lo que tienen que ustedes tratar de ejercitar en su cabeza. Que la medicina cuesta, y obviamente hay que entender que hay prioridades. Cuando ustedes sean especialistas, les va a suceder. Ustedes van a bailar para su bandera, ¿no? Yo soy gastroenterólogo, voy a defender mis endoscopios, ¿no? Y voy a querer el endoscopio más caro. Yo soy cirujano, como ahora los cirujanos no quieren su cirugía robótica, ¿no? Pero les interesa 3 pepinos que hayan diabéticos, ¿no? Les interesa 3 pepinos que hayan pacientes oncológicos. Les interesa 3 pepinos, ¿no? Que hayan pacientes anémicos, que la anemia es un importante problema de salud pública en nuestro país, ¿no? Ellos que quieren sus Da Vinci sobrevalorados de 30 millones de soles en cada hospital, ¿no? Es lo que quieren los cirujanos, porque para ellos se iban a operar mejor, ¿no? ¿Estoy diciendo tonterías? 50-50. Quizás 50% es cierto y 50% estoy exagerando. Dicho esto, es importante entonces conceptualizar que hay un mensaje adicional que hay que improntar en nuestra atención en medicina, que es que la medicina cuesta y que los recursos son, por concepto, ¿los recursos qué son? Los recursos son ilimitados. Los recursos son limitados, ¿cierto? Los recursos son limitados. El primer concepto para aplicar los conceptos económicos a cualquier nivel en el mundo y en cualquier disciplina es que los recursos son limitados. Y bajo un concepto, bajo una premisa de recursos limitados, ¿qué tenemos que hacer con esos recursos? Como decía su compañero, distribuirlos de la mejor forma. Por eso existe la ciencia económica. ¿Ok? La economía en la salud nos va a permitir, bajo diversas cuestiones, poder priorizar. Nos va a poder, por ende, bajo esa prioridad, tener una herramienta adicional para posteriormente tomar una decisión. Obviamente acá hay matices. Quizás yo, si tomo una decisión clínica inmediata, no voy a estar tomando como mi marco de valor el tema económico directo si tengo un paciente al momento, ¿no? Claro, cuando yo veo a un paciente, puedo, por ejemplo, una decisión muy básica, ¿no? Para todo médico. ¿Le vas a recetar un medicamento de marca o le vas a recetar un medicamento genérico? ¿No? Si tienes un paciente y puedes tú tener dentro de tu marco de valor cuando tomes una decisión para recetarle y ves que la persona no es de bajos recursos o es de bajos recursos, pues te vas a olvidar de todo lo que te ha susurrado el visitador médico que te va a dar su viaje a Cancún, ¿no? Y vas a decirle, mire señor, usted consuma esto, le doy como opción esta otra alternativa, pero la genérica es tan buena como, por ejemplo. O van a hacer lo que hacen otras personas, que a todo le dan de marca, porque bueno, tienen que tener también. Muchas veces piensan, ¿no? Ustedes piensan que los médicos hacen eso porque tienen total fe en su medicamento, no, porque también es con su bolsillo, o sea, muchas veces ellos lo hacen porque les cae una comisión al dinero. ¿Creen que la medicina es tan noble? No, la medicina es muy dificultosa. El diseño. Entonces, ¿qué pregunta buscamos responder cuando aplicamos tópicos económicos? La respuesta es que buscamos responder muchas preguntas. Desde preguntas tan básicas como quiero saber simplemente cuánto cuesta esto versus esto en tema monetario, ¿ok? O simplemente, sin la necesidad de comparar, podemos costear, como dijimos hace un rato, una gripe, por supuesto, ¿no? Hacemos una lista de cuánto cuesta, costos directos, costos indirectos, y hacemos cuánto cuesta una gripe, ¿ok?
Podemos ver cuánto cuesta una gripe y compararlo. Gripe en una zona rural versus gripe en una zona urbana. O es otra pregunta diferente. Estoy hablando de preguntas de investigación, ¿no? Como también pueden haber preguntas más complejas, como pueden ver en la sección de tipos de evaluaciones económicas, donde ya no solo quieres ver cuánto cuesta algo, sino quieres ver cuánto te cuesta mejorar una unidad de beneficio. Ahí volamos. Una cosa es decir que una gripe cuesta 50 soles por atención por día, por ejemplo. ¿Hasta ahí estamos bien? Y otra cosa es decir que en el contexto de una gripe, mejorar un punto en el dolor de garganta de una persona te cuesta 3 soles. ¿Por qué? Porque mientras en el primer ejemplo estoy teniendo una visión simplemente monetaria de la enfermedad, en la siguiente, ¿qué estoy haciendo? Tratando de ver cuánto me cuesta mejorar ciertos resultados clínicos en particular. ¿Se comprende la diferencia? Ese tipo de evaluaciones que primero buscan impregnarle un valor monetario o un valor a resultados clínicos y por ende te da el costo de la mejora de unidades clínicas para compararlas con otro tipo de intervenciones, se llaman evaluaciones económicas completas, ¿ok? Para que le agreguen un apellido, porque existen evaluaciones económicas incompletas. Las incompletas habitualmente no hacen comparaciones y habitualmente solo se dedican a costear. Las completas hacen una evaluación o una valoración de qué tanto más te cuesta mejorar una unidad clínica. Ejemplos de unidad clínica. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, evitar que una persona muera? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, proporcionarle a una persona un año de vida ajustada a calidad? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, disminuir el dolor en un grupo de pacientes, qué sé yo, con una hemofilia, ¿no? Que genera problemas artrósicos, ¿no? ¿Ok? Cuando tú tienes estos desenlaces compuestos que mezclan el valor monetario con el valor clínico y buscas compararlos con otras intervenciones, estamos en el mundo de las evaluaciones económicas tal cual, las completas, las que queremos evaluar. Para su libro solo quiero que se aprendan, como siempre les digo, para cosas prácticas. ¿Qué es lo que todo médico así no sepa qué significa? Tiene que tener en su cabeza el concepto o la memoria de la definición. Así no la comprenda, ¿no? Van a preguntarle a sus especialistas si comprenden qué es un estudio de costo-efectividad. Ni lo van a comprender, pero sí saben que existe y sí saben que se usa. ¿Okay? Que por lo pronto me interesa que lo vean de esa forma. De todo lo que están viendo acá, de estas 4 tipos de evaluaciones económicas completas que vamos a trabajar o vamos a desglosar un poquito en esta sesión, quiero que se enfoquen en el análisis de costo-efectividad. ¿Por qué? Porque es el más utilizado. ¿Por qué? Porque es el análisis que relaciona directamente costos con cada unidad de efectividad clínica. Ejemplo de unidad de efectividad clínica, como les dije, muerte. Ejemplo de unidad de efectividad clínica, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta evitar un evento adverso? ¿Cuánto te cuesta permitir que una persona viva un año más? ¿Cuánto te cuesta que una persona tenga tantos puntos menos en dolor? Son unidades de efectividad clínica. ¿Recuerdan lo que hablamos hace semanas? Cuando hablamos de efectividad, ¿de qué hablamos? De resultados de beneficio, producto de un estudio, idealmente en el mundo real. Entonces, este estudio, ¿qué es lo que busca? Darte el valor económico de cuánto impregnarle la etiqueta económica a cada una de sus unidades de beneficio, ¿ok? El análisis de costo-efectividad es el que se usa para que nosotros tomemos decisiones. Un poco para que se hagan una idea. Cuando yo en el Estado tengo que tomar una decisión sobre qué intervención tengo que incorporar, yo hago o tendría que hacer una evaluación económica, lo más básico de costo-efectividad. ¿Por qué digo lo más básico? Porque ahí vienen los matices con sus otros tipos de estudio. Costo-minimización prácticamente es un approach de evaluación económica completa cuando tú preasumes, cuando tú asumes o ya tienes la seguridad de que los beneficios son similares. ¿Cómo es esto? Ustedes por ahora no lo tienen que saber, pero existen muchas patologías donde una intervención
es igual de buena que otra. Es como yo te puedo decir, básico, una gripe, ¿no? En una persona que no es alérgica a los ácidos. Da lo mismo darle un ibuprofeno 400 que un paracetamol 1 gramo para manejar el dolor. Seguramente sí, ambos van a mejorar el dolor, quizás uno matizando de mejor forma que el otro, pero ambos son igual de efectivos, igual de buenos, ¿cierto? Tú das uno versus el otro por otras cosas, por el perfil de seguridad, por el tema alérgico, por la disponibilidad, etc. Cuando tú tienes un contexto donde dos intervenciones tienen igual beneficio, ¿ok? El approach que puedes hacer para evaluar el tema de los costos es un abordaje de minimización de costos, un enfoque de costo-minimización. Los enfoques más clásicos, o un enfoque que me gusta mucho a mí es, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, darle recambio traumático terapéutico a un paciente es igual de efectivo que darle inmunoglobulina endovenosa. ¿Ok? ¿Cómo yo sé eso? Pues porque hay estudios que se hacen para definir ello. Estudios como experimentos, como estudios observacionales que previamente ya han definido que no existe diferencia en los beneficios que proporcionan. Pero si tú le quieres agregar luego el concepto de costo, harías en esos contextos un estudio de costo-beneficio. Estudio de costo-utilidad y estudio de costo-beneficio son los hermanos mayores del estudio de costo-efectividad. Porque en el estudio de costo-efectividad tú te vas a la unidad de beneficio directo, ¿no? Una muerte, un evento adverso menos, un punto menos en dolor. Pero para el estudio de costo-utilidad, por ejemplo, la unidad de beneficio se estandariza en algo que se llama año de vida ajustado a calidad. ¿Ok? Es un concepto más complejo, porque ya no estás yendo simplemente a ver, voy a mejorar cuánto tiempo más puede vivir esta persona por tanto precio, sino quiero ver cuántos años más con calidad vive esta persona si es que yo invierto tanto dinero. ¿Ok? Que es un concepto para su impronta inicial superior. Obviamente es diferente hablar que yo pueda vivir un año más y otra cosa es hablar que yo pueda vivir un año más, pero un año de calidad. Es un tema diferente. Para hacer esos abordajes y cálculos de años de vida estandarizados a calidad, se tienen que hacer mediciones de calidad de vida, ¿no? En los pacientes, se tienen que preparar set values, ¿ok? Para poder estandarizarlo en base a mediciones en otros lados. ¿Perú tiene set values estandarizados? Sí. ¿Perú hace estudios de calidad de vida? No. Perú no hace estudios de calidad de vida. ¿Por qué? Porque a sus especialistas, ustedes mañana más tarde, yo no quiero, no les va a interesar la calidad de vida de su paciente. Es feo, ¿no? Ustedes van a formarse bajo la impronta de que aquí en lo más profundo de mi corazón sí quiero que mi paciente viva con calidad. Pero su accionar básico, ¿qué va a hacer? Darle un tratamiento y olvidarse de su paciente, ¿no? No miden luego si realmente se impacta en otro tipo de resultados. Ojalá eso cambie, ¿no? Para en un futuro tener estudios primarios que sí nos permitan de forma directa hacer análisis de costo-utilidad. Y finalmente costo-beneficio, donde nosotros ya no hablamos simplemente de valores clínicos directos, sino hablamos de una construcción social enfocada a la rentabilidad. Digamos que en un sentido más práctico, entre estos tres últimos, el de costo-efectividad me sirve para tomar decisiones durante un proceso, para definir en un proceso clínico. Es lo más básico que tengo que tener. Idealmente tendría que tener costo-utilidad, pero es complejo calcularlo por el concepto de calidad de vida. Y el de costo-beneficio es un concepto un poco más abarcador, ¿ok? Que como diseño en particular mezcla algunos de los conceptos de los previos, pero no tiene en sí una utilidad muy práctica. Por ello, cuando hacemos evaluaciones en las actividades gubernamentales, nos enfocamos en estos dos del medio. Entre estos, como les dije, costo-efectividad. Nunca quiten de su cabeza el tipo de estudio de costo-efectividad. Y como comprenderán, cada uno de estos cuatro es un tipo de diseño, ¿cierto? Con diferentes objetivos. ¿Ok? Entonces, el análisis de costo-efectividad, ¿cuál es el resultado que me brinda? O cuál es, cuando yo lo leo, qué es lo que me brinda como interpretación.
me habla de cuánto más cuesta una unidad de efectividad. Por ejemplo, tengo dos intervenciones, ¿ok? A una le doy un tratamiento, quimioterapia, y al otro le doy, qué sé yo, pembrolizumab, ribociclib, adalimumab, cualquier biológico nuevo que quiera para un cáncer, ¿ok? Ambos generan beneficios, seguramente, ¿no? Digamos, en el tema de permitir que las personas no mueran, quizás la quimio te permite saber que no mueran. Si le doy a 100 personas quimio, sobreviven 30, ¿no? Y si le doy el tratamiento biológico nuevo a estas 100 personas, ya no sobreviven solo 30, sino sobreviven 60. Obviamente hay 30 personas más que han sobrevivido con el nuevo tratamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál sería su primera conclusión? ¿Cuál es mejor? Obviamente es mejor el tratamiento nuevo porque te permitió que vivan 30 personas más. Pero eso es solo tomando como unidad la unidad de beneficio clínico. Cuando volvemos a la realidad, para yo poder recomendar esa intervención, como les he explicado siempre, no solo puedo basarme en el tema clínico. ¿Por qué? Porque la medicina o la salud cuesta. Quizás esas 30 unidades de beneficio que me da ese tratamiento me cuestan a mí $1.000 millones. Y tú dices, ¿podemos asumirlo? O quizás cuesta 10 soles de diferencia. Y obviamente vas a decir, ahora mismo lo pago y cambiamos de tratamiento, ¿me entiendes? Entonces la idea es que el resultado que te da el análisis de costo-efectividad va en relación a qué tanto más te cuesta esa diferencia de beneficio que vas a encontrar comparando esas intervenciones en ese grupo de pacientes, ¿ok? ¿Cómo se llama ese tipo de resultado que te brinda el estudio de costo-efectividad? Se llama razón incremental de costo-efectividad, el muy popular ICER en inglés, RICE en español, ¿no? ¿Cómo se calcula el ICER? Como ustedes ven, es una proporción, ¿no? Diferencia de costos sobre diferencia de efectos. Tratamiento A cuesta $1 millón, tratamiento B quimio cuesta 100.000. ¿Cuánto es la diferencia de costos? 900.000 soles, ¿cierto? Tratamiento A me hace sobrevivir 100 personas, tratamiento B me hace sobrevivir 10 personas. ¿Cuánto es la diferencia de efecto? 90 personas. 900.000 sobre 90 personas, ¿cuánto más me cuesta hacer sobrevivir una persona? 900.000 entre 90. ¿No es 10.000? 10.000, ¿cierto? ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? 10.000, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que cada unidad de beneficio adicional, en este caso la supervivencia de una persona, me cuesta 10.000 soles. ¿Por qué me sirve mucho esa conclusión? Yo les pregunto a ustedes. ¿Les parece que pagar 10.000 soles por cada persona que sobrevive a un cáncer está bien? ¿Les parece que está bien? Bien, no les estoy diciendo, no les estoy preguntando que opinen que es muy poco o mucho, sino ya lo calculamos, ya sabemos que para que cada persona que sobrevive en ese estudio que acabamos de hacer nos cuesta 10.000 soles. Ese es el costo, ya es un costo calculado. Y la supervivencia de cada persona adicional en este estudio nos resultó que es 10.000 soles. ¿Ok? ¿Es un gasto que están dispuestos a asumir? Son solo 10.000 soles, quizás yo digo, ¿no? Claro, como acá en la universidad, por ejemplo, si fuera mi mamá, la universidad de docente nos paga $1 millón al mes, oye, es el 0.01% de mi sueldo. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es importante ese tipo de interpretaciones? Porque existen contextos que no lo pueden asumir. Recuerdan que hace unas semanas hablamos, bueno, eso lo vi en la práctica con mis grupos. ¿Cuánto creen que el Estado está dispuesto a pagar por cada unidad adicional de beneficio para enfermedades? Lo hablamos en la práctica, ¿ustedes lo recuerdan? 25.000 soles. El Estado peruano ya ha estipulado hace 2 años que bajo este concepto, bueno, no es bajo este concepto, realmente es bajo un concepto de costo-utilidad por cada cual, pero aunque no es lo mismo, hagamos la aproximación.
El Estado peruano ha definido que él solo está dispuesto a pagar 25.000 soles. O sea, viene una intervención, le evaluamos, y sale que cuesta 10.000 como lo que hemos hecho. El Estado peruano va a decir, va acá, está dentro de lo que yo estoy dispuesto a pagar por cada unidad de beneficio. Viene otra intervención, y este cálculo resulta 50.000, ¿qué va a decir el Estado peruano? Un momento, excede lo que estoy dispuesto a pagar. En este momento veamos otros mecanismos, o simplemente no lo paguemos, o no lo podemos tener, no puedo incorporarlo, no puedo brindarle ese tratamiento a mis pobladores, no puedo brindarle ese tratamiento a mis personas que están sufriendo por esta enfermedad. ¿Comprenden lo importante? En el sentido de poder, primero, tener una forma de calcular qué tanto más cuesta una unidad de beneficios, y segundo, cómo se usa eso en la realidad. Todo lo que les estoy diciendo es real. También les comenté a los grupos de la práctica que otros países como Inglaterra tienen también un umbral que no es de 25.000 soles, sino es de 25.000 a 30.000 libras, que obviamente ya son cerca de 125 a más o menos 150.000 soles, que obviamente cambia en un panorama diferente. ¿Qué cosa? La toma de decisión de cada contexto, porque cada contexto está supeditado a su posibilidad de poder tomar una decisión. Y como hemos ido viniendo, o como hemos ido diciendo desde la primera clase hasta ahora, ¿por qué nos interesa aprender bien diseños? Porque una cosa importante que ustedes van a saber haciendo buenos diseños es poder finalmente tomar una decisión. ¿Ok? Esta parte es interesante, esta parte es importante. Y bueno, es donde se resume toda la clase, porque todo lo demás ya es un poco de chamullo, ¿no? Ya sabemos que hay diferentes perspectivas del análisis. Yo puedo calcular costo-efectividad desde la perspectiva del Estado peruano, claro. Quizás desde la perspectiva del sistema de salud. ¿Qué es lo que más nos interesa enfocarnos en el sistema de salud? Para el sistema de salud nos interesa enfocarnos en lo que cada una de las personas deja de percibir al faltar a su trabajo un día. No. Como Estado peruano, mi prioridad es en los costos directos, en cuánto pago por tal intervención, cuánto pago por tal medicina, cuánto me cuesta cada cama, cuánto me cuesta cada ambulancia que mando. ¿Ok? Esa es una perspectiva del sistema. ¿Es una perspectiva buena o es una perspectiva mala? En este contexto no existen buenos ni malos, simplemente son perspectivas diferentes. Porque luego existe la perspectiva del paciente. Al paciente le importa 3 pepinos lo que cuesta un tratamiento. Lo que le importa al paciente es, primero, estar sano, y segundo, que un tratamiento a él le puede impactar en qué cosa. En lo que puede dejar de percibir en su bolsillo, ¿no? ¿Relacionado a qué cosas? Por ejemplo, al transporte que él gasta para ir a una atención en salud, a lo que deja de percibir por estar enfermo, ¿no? Si es un ambulante y tiene que salir a trabajar todos los días para subsistir, ¿cuánto le cuesta a esa persona estar enferma 3 días? Seguramente le cuesta un montón. Ya hemos hablado que en el valor monetario quizás los 100 soles que él deja de percibir por 3 días para ustedes es un desayuno que se pueden comer con su enamorado acá en la esquina, con su enamorada acá en la esquina, pero para esa persona el valor intrínseco de esa cantidad de dinero se condice a su subsistencia diaria, ¿no? O sea, esto tenemos un tema. Y finalmente, la perspectiva de la sociedad, ¿no? Fuera del sistema de salud, que es muy frío, ¿no? Fuera de la perspectiva del paciente, que ya es compleja de evaluar, pero quizás es mucho más relevante para ciertos aspectos, está la sociedad, donde la sociedad sí tiene que velar por el entendimiento completo de cuánto cuesta realmente algo directamente, cuánto le impronta eso a la persona, y finalmente también está atento a los costos no percibidos, ¿no? Porque en la sociedad justamente están estos manejos macro y microeconómicos que pueden llegar a impactar en cada uno de estos escenarios, ¿no? ¿Ok? Vuelvo a repetir, no hay perspectiva buena, no hay perspectiva mala. Me contratan a mí como economista de la salud. Yo ahora trabajo dentro de mis acciones hasta tomar decisiones con partes económicas, pero yo trabajo para el sistema, ¿no? Yo trabajo para la salud. Entonces yo defiendo mi bandera de salud, y cuando hago mis evaluaciones me enfoco mucho en costos directos, ¿no? Hay economistas que lo enfocan desde la perspectiva de los pacientes, seguramente trabajarán para sociedades de pacientes o para otros aspectos. Y así, habemos diferentes enfoques que podemos aplicar y que todas llevan seguramente a diferentes discusiones
para diferentes fines en la toma de decisión. Eso es lo que estamos diciendo. Existen costos directos, costos indirectos y costos intangibles, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuánto cuesta la ansiedad que percibe una persona al estar enfermo? ¿No? ¿Cuánto cuesta, qué sé yo, ¿no? La preocupación de la madre al ver a su niño que está con una leucemia en un servicio de oncología pediátrico. ¿Lo podemos ponderar? En algún momento, en alguna clase, dimos este ejemplo, ¿no? De esta película, no me acuerdo el nombre, El valor de la vida se llama, ¿no? Cuando atentaron contra las Torres Gemelas, ¿no? Murió un montón de gente y las aseguradoras se reunieron, contrataron a un economista experto. Una película muy bonita. Y el pata justo entró en estos dilemas morales, ¿no? ¿Cuánto le vamos a dar de valor, o cuánto le vamos a dar de póliza a cada una de las personas, ¿no? Algunos decían, a todos démosle $1.000.000, ¿no? Pero la aseguradora no quería gastar $1.000 millones, ¿no? Algunos decían, no, hay personas a las que les tenemos que dar solo $10.000 y otras personas a las que les tenemos que dar $20 millones, ¿no? Claro, porque no vas a ponerme en el mismo nivel al gerente supra ultra que estaba en el piso 80, ¿no? Del edificio, y justamente o lamentablemente al costado le estaban limpiando el piso un inmigrante latino, y no le vas a dar $1 millón a cada uno, ¿no? Por un lado uno va a pedir más y por el otro lado uno no se merece tanto. Obvio, estoy un poco parafraseando lo de la película, ¿no? A mí me da, no quiero entrar en esas discusiones. Pero entiendan que hay cosas que potencialmente son cuantificables, ¿no? Esta película es interesante porque al final acaban proponiendo un algoritmo, ¿ok? Que cuantifica el valor monetario de la póliza para cada persona en relación a muchas variables. Es súper interesante las ciencias matemáticas detrás de esto. Pero acá queda claro, ¿no? Hay costos directos, costos indirectos que son los más fáciles de abordar y otras cosas que no se pueden cuantificar. No puedes cuantificar el impacto de la inflación, no puedes cuantificar la ansiedad, no puedes cuantificar las percepciones de ciertos individuos al momento o durante un proceso de salud, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de efectividad? ¿Ok? Puede sonar un poco disímil a lo que hemos dicho en las clases previas. Doctor, ¿análisis de costo-eficacia existe? Digamos que desde una perspectiva de la evaluación económica, todo lo que es beneficio, producto de un estudio, o toda unidad de beneficio, sea efectividad o eficacia, se engloba bajo este término, para una aproximación económica. Son todos esos datos clínicos que uno puede obtener de estos estudios previos. ¿Ok? ¿Ok? Costo de efectividad, cuestiones de costos son súper interesantes de ver. Obviamente entendamos que estos estudios son aproximaciones, no siempre logran reflejar la realidad. ¿Ok? No siempre se obtienen conclusiones que son totalmente adecuadas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Perú hemos empezado a hacer esto el año pasado. Justo me encontré hace unos días con Carlos Canelo Aybar, que fue uno de mis mentores hace unos años. Él sigue en Barcelona y él está apoyando al INS con las evaluaciones económicas que estamos haciendo ahora para el tema de evaluación de tecnologías sanitarias. Y hemos hecho un gran avance en Perú, que entre el año 2025 y ahora se han publicado 10 evaluaciones económicas. Entonces, es súper interesante. Entonces, a ustedes les parezca mucho o poco, ni siquiera lo entiendan, pero para el Perú es un gran salto, porque son las 10 primeras evaluaciones económicas en la historia de procesos de toma de decisiones más formales que se han ido trabajando bajo metodologías estrictas. Antes se hacían evaluaciones económicas, claro que se hacían evaluaciones económicas. Y por las evaluaciones económicas antiguas, poco transparentes, mal hechas, porque pasaron muchos problemas, ¿no? Que luego se ven reflejados, ¿no? ¿Cómo un hospital te va a costar 50 veces en sobrecosto, ¿no? ¿Cómo un tomógrafo te va a costar 20 veces más? Es porque pues todos hacían mal su chamba. Esas evaluaciones sí tienen un arraigo metodológico más duro. Pero ¿cuál es una limitación que han tenido esas evaluaciones en el Perú? Justo hablábamos con unos colegas que son economistas de la salud europeos y se sorprenden, ¿no? Y nos decían,
Pero, o sea, se sorprenden ¿por qué? Porque las metodologías que usamos nosotros acá en Perú son metodologías muy... para nosotros será algo muy chicha, ¿no? O sea, mientras en otros lados estos países tienen datos recolectados, vas a un hospital y tienes la información primaria, original, y puedes hacer cálculos porque es transparente lo que gastan, y puedes hacer una evaluación mucho más, seguramente, ceñida a la realidad. En Perú no tenemos bases de datos, los costeos son disímiles, a veces ni siquiera están transparentados, tienes que asumir muchas cosas, y por último no tenemos la posibilidad de hacer a veces modelamientos matemáticos, porque al no disponer de esos datos tenemos que ir a, voy a hacer un modelo porque voy a copiar el modelo británico, pero voy a agregar los costos de Bolivia porque en Perú no los tenemos, y hacemos algo como un Frankenstein súper horrible, pero que al final es útil para una conclusión aproximada, ¿no? Ese tipo de limitaciones donde tú puedes no confiar en una de estas evaluaciones es complicado, ¿no? Porque mañana más tarde yo hago una evaluación y pueden pasar dos cosas. Puede ser una aproximación mal hecha y puedo restringir el acceso a una intervención sanitaria, como puedo ser muy vivo y puedo ajustar tales parámetros para que al final mi recomendación sea favorable, ¿no? ¿Se ponen a pensar en eso? O sea, ejemplo, lo pueden leer y les voy a decir, creo que está disponible todavía. Hace unos meses, sí, la mayoría sabe del problema de los Da Vinci en Perú. No sé si realmente se los dije. Sí les he contado, ¿no? Que en resumen, el año pasado Perú adquirió 2 equipos de cirugía robótica Da Vinci a un sobrecosto. Es la realidad, a un sobrecosto. 33 millones de soles por cada aparato, que en otros lados del mundo les cuesta 1 o 2 millones de dólares, o sea, 10 millones de soles. ¿Ok? ¿Qué es lo que le dijeron a Contraloría, los directivos del MINSA? No, es que esos 10 millones extras, esos 20 millones extras, es porque tenemos que pagar la capacitación, ¿no? Tenemos que pagar, ya hemos pagado el mantenimiento de acá a 30 años, hemos tenido que pagar insumos. En la realidad, los pacientes tenían que comprarse sus cosas, los médicos. Cuando un paciente el 2 de mayo, por ejemplo, quería aplicarle un Da Vinci, le hacían firmar al paciente hasta 3 consentimientos informados. Un consentimiento informado en cirugía del hospital, un consentimiento informado porque el cirujano que lo estaba operando no era experto en el tema, sino iba a practicar con él prácticamente como un entrenador a su par, y aparte le hacían comprar sus insumos, que justo es el tratamiento médico en Perú, ¿no? Y aún así defendieron el problema. Salud no lo compró, logramos bloquear la compra. No lo digo con orgullo, pero es lo que sucedió, bloqueamos la compra en el 2024. Lo compró luego el MINSA, y en Salud había presiones para que se compre, y obviamente querían su lobby, ¿no? Lo justo. Vino una nueva gerencia e hicieron una nueva evaluación. Hicieron una evaluación en 2 semanitas, ¿no? En Salud nunca tuvimos economista en la salud, lo contrataron solamente para que estos tipos como chivos expiatorios firmen una evaluación económica sobre Da Vinci. ¿Y qué decía esa dichosa evaluación económica? Que era extremadamente súper costo efectivo. ¿Ok? Esa evaluación, para quien le interese, lo pueden leer en la página del IELTSI, está publicada, a no ser que por Roche hace unos meses creo que la bajaron, ¿no? Es clásico en la transparencia peruana, ¿no? Hoy te publico algo, ya metí la pata, pero mañana lo puedo borrar y no hay rastro y yo no hice nada, ¿no? Eso fue un problema que nos va a suceder. Justamente hablaba de esto con unos colegas hace unos días. Les decía, en Revaleti quisieron comprarlo. Revaleti en teoría es el hospital, uno de los más modernos del país, ¿no? Cuando quisieron comprarlo, iban a invertir los 30 millones, imagínense, pero adicionalmente, ¿qué creen que sucedió en el hospital y por qué simplemente no lo compraron inmediatamente? Porque tú puedes aprobarlo, puedes tener la plata para comprarlo, pero luego, como hay muchas áreas, hubo un área que lo impidió. El área de implementación, el área de hay un área que se encarga de la infraestructura. Ahí vienen qué es lo que pasó. Lo que pasó es que tu hospital más moderno del país tiene una sala quirúrgica de una altura de 2,10 metros. Y para colocar un Da Vinci se requiere un mínimo de altura de 3 metros.
y Revalete no es un hospital de un piso, ¿cierto? Donde tú puedas, oye, ¿sabes qué? Ahorita contrato a mi maestro de obras, lo rompo y hago una cúpula, ¿no? Es un hospital ya construido de cerca de 20 pisos, donde las salas quirúrgicas están totalmente plantadas, ¿no? O sea que te pones a pensar, tengo una sala quirúrgica acá y en la sala de arriba tengo hospitalización. Bueno, ¿para qué? Para meter mi robot, voy a romper el techo de acá y voy a quitar 20 camas, es ilógico, ¿cierto? Por eso lo que quisieron hacer en el salud, como es un área muy grande, el del complejo de Revalete, fue construir aparte un edificio, ¿no? Pero como ya se les fue el presupuesto, por ahí se les aplanó el lobby en salud. Pero ese tema es complejo. Cuando hablamos de ese tipo de tópicos, créanme que hay un montón de cosas que ustedes, bajo la realidad peruana, porque se están formando acá, se van a dar cuenta que van a empezar a experimentar. Mañana más tarde ustedes van a ser los especialistas que manden a mi oficina solicitudes para drogas. Mañana más tarde ustedes van a ser los especialistas que firmen justamente estas cosas para que se implementen en el hospital. Y yo les doy solo un consejo: no se metan en huevadas, ¿ok? Porque tarde o temprano estas cuestiones a todos nos escupen en la cara. Consejo que me dio María Elena, que fue la ex directora de salud a la que la votaron por el tema de Dina Boluarte, de cirugía. ¿Se acuerdan que hubo una? Ella fue mi jefe en IETSI. Una vez estábamos sentados y me dio un consejo. Me dijo, no me dio un consejo, me comentó una experiencia, y con esto cierro la clase. Víctor, yo tengo un montón de denuncias. Sí, yo tengo un montón de denuncias. Porque cuando estás en este mundo de gerencia, te denuncian por cualquier cosita, claro, en su diario, ¿no? Te denuncian por cualquier cosita. Así que uno cuando está en ese tipo de trabajo gerencial, tiene que tener, ¿cómo se le dice cuando...? No es no tener sangre en la cara, tiene que resbalar. Tiene que resbalarte todo. ¿Y por qué me lo decía? Porque en su consejo, o sea, en su cabeza era un consejo para que cuando yo entre a gerencia, no me preocupe por este tipo de cosas, y por eso mismo no quiero hacer nada de gerencia y les recomiendo que cuando tengan la oportunidad lo evalúen los chicos. Entonces, vean, este tema es importante. Hay, creo que, 1 o 2 preguntas de esto en el examen, ¿ok? No es un tema que a mí me preocupe que un estudiante de pregrado de medicina lo conozca al 100%, ¿ok? De corazón les digo, es un tema como los de revisiones que para ustedes son plus. En sus ENAN, en sus ENCAP, no les van a preguntar de esto, ¿ok? Pero es un tema que, bajo broma y broma, ténganlo para la vida, porque ese es un concepto que muy difícilmente en otro momento de su formación en pregrado lo van a volver a tocar, ¿ok? No piensen que la medicina solamente es aprender a recetar y aprender a las dosificaciones y aprender los síntomas y demás, ¿no? Esto de acá es súper relevante y les aseguro que mañana más tarde les va a ser de utilidad. Con eso cerramos. ¿Ahí hay alguna pregunta? ¿Preguntas? No. Ciérrame las puertas y no graben.